Algunas escenas en este programa han sido recreadas. Un hombre recupera los restos quemados de alguien que puede ser su hermano. Pero ¿cómo puede estar realmente seguro? Bajo los escombros de una casa incendiada, los investigadores encuentran los restos destrozados de un cuerpo. ¿Pueden descifrar lo que sucedió? Un científico debe identificar a una mujer a partir de restos de huesos quemados que pesen menos de 3 sujetapapeles. ¿Estará a la altura del desafío? El destino de una investigación de asesinato está en juego. Durante siglos, los asesinos han confiado en el fuego para ocultar sus crímenes. Pero hoy la ciencia los está alcanzando. Las llamas ardientes son incapaces de destruir la evidencia incinerada. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Evidencia incinerada. El fuego. Los alquimistas medievales lo veían como una herramienta de transformación. Si se usa correctamente, podría convertir el plomo mate en oro brillante. El fuego se transforma, pero no de la manera que los alquimistas esperaban. Es un proceso llamado oxidación, el rápido matrimonio de conveniencia entre el oxígeno y otra sustancia. La unión crea nuevos compuestos, como el carbono y el agua, a la vez que libera enormes cantidades de energía en forma de calor y luz. Todos los fuegos necesitan un iniciador, una chispa para hacerlos funcionar. Es un pequeño impulso de energía lo que origina la reacción en cadena. Entonces el fuego arde hasta que no queda más nada para quemar. En Ohio, en 1994, Danny King inició un incendio, comenzando una cadena de eventos que transformó todo su mundo. King tuvo una relación ardiente con su novia Marilyn Garland. Habían estado juntos durante años y tenían un hijo de 3 años. Pero una noche de marzo, las cosas se salieron de control. Danny King disparó y asesinó a Marilyn Garland. Luego trató de ocultar cada rastro de su crimen. Incineró el cadáver en un recipiente metálico durante 2 días. Ocasionalmente agitaba los huesos frágiles con una vara, quemándolos hasta que ya no quedaran más restos. Tomó lo que quedaba y lo hizo pedazos con un martillo. Recogió los restos y los tiró al río. Pensó que sin un cuerpo no podría haber pruebas de asesinato. Luego abandonó el recipiente detrás de un almacén en la ciudad, lugar donde había recipientes similares. Seguro de haberse salido con la suya, Danny King esperó 6 días antes de llamar a la policía para denunciar a Garland como persona desaparecida. El teniente Ray Todd trabajó en el caso. Danny King denunció la desaparición de Marilyn el 26 y dijo que se había ido por una semana. Bueno, no era inusual que Marilyn se fuera de casa por unos días y se fuese de fiesta. En su oficina, el teniente Todd revisó el reporte de personas desaparecidas de King. A pesar de la reputación de Garland, tenía que tomárselo en serio. El detective Gregory Mako se unió a él en el caso. Mako descubrió que la familia de Garland se estaba tomando muy en serio la desaparición. Hablamos con otros miembros de la familia obteniendo historias contradictorias, algunos diciendo que no es ella, esta era ella hace años cuando era salvaje y libre, pero ahora tenía un niño pequeño, ella no haría esto, no abandonaría al niño, algo anda mal.
No creyeron que ella había empacado todo y se había ido. En realidad, creían que algo le había pasado. El detective Mako comenzó a investigar más a fondo. Era un procedimiento estándar entrevistar a la persona que hizo la denuncia, así que llamaron a Danny King para interrogarlo. Es su novio, es un sospechoso y nuestra idea era descartarlo inmediatamente. Así no fue como resultó. La entrevista dio un giro inesperado. Después del proceso de entrevista, le preguntamos si estaría dispuesto a someterse a una prueba de polígrafo, y al principio lo evadió. Eso fue alarmante. Arreglaron la prueba para el día siguiente y descartaron a King. King debió haberse ido a casa, pero no lo hizo. Fue a un bar. Preocupado por la prueba, empezó a beber. Allí se encontró con un amigo y le confesó que estaba preocupado por la prueba. Cuanto más bebía, más hablaba. Pronto confesó haber asesinado a Garland. Su amigo se dio cuenta de que King hablaba en serio. Sintió que no tenía otra opción que ir a la policía. Me dijo que acababa de salir del bar donde Danny King y él estuvieron bebiendo por un par de horas y que Danny se lo había confesado. Ahora la policía tenía 3 hechos. Una mujer desaparecida, una confesión de segunda mano y un sospechoso que estaba nervioso por una prueba de polígrafo. En cuanto a las pruebas, era inestable en el mejor de los casos, pero el detective Mako y el teniente Todd pensaron que era suficiente para arrestar a King por sospecha de asesinato. King vivía con un niño pequeño y un perro grande, por lo que los policías sintieron que no era indicado arrestarlo en su casa. Decidieron esperar y detenerlo a la mañana siguiente. No tenían idea de lo violento que podría ser, pero si cometió este crimen, sabían que estaban tratando con un hombre peligroso. La policía llamó al equipo SWAT para pedir refuerzos. Oye, quédate abajo. ¿En dónde es? Cuando King se fue a trabajar, forzaron a detener su camioneta en un puesto de control de carretera e hicieron su jugada. ¡Baje del auto! ¡Baje del auto! ¡Está bajo arresto! Después que King estuviera a salvo en custodia, la policía comenzó a construir el caso. Para eso necesitaban más evidencia. Obtuvieron una orden de registro e inspeccionaron la casa de King, pero no encontraron nada incriminatorio. Hicieron que los buzos buscaran restos en el río y en el canal. No encontraron nada. Sin un cuerpo, un arma o cualquier otra evidencia en su contra, el teniente Todd no tenía un caso, y Danny King quedaría libre. Si King realmente trató de destruir la evidencia en un recipiente de metal, razonaron, el recipiente debe estar en alguna parte. Pero todo lo que tenían era un pedazo de césped quemado. La policía puso un anuncio en el periódico para encontrar el recipiente. Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, vamos. Poco después que se publicara el anuncio, la policía recibió una llamada local de un hombre de negocios. Uno de sus empleados notó un recipiente sospechoso detrás de su almacén. El teniente Todd salió a inspeccionarlo. Se podían ver algunos escombros dentro de la parte inferior. Se alcanzó y se recogió lo que yo creía que era un fragmento de hueso. Y cuando lo vi, supe que este fue el recipiente que utilizó para quemar el cuerpo de Marilyn Garland. Todd agitó el recipiente para quitar más escombros que se aferraban a su interior. Salieron clavos, trozos de alambre, algo de tela y una vaina de semillas. Hay una semilla en este tubo que fue encontrado en el recipiente. No sabíamos de dónde provenía cuando vaciamos el contenido del recipiente. Más tarde lo identificamos como una semilla de catawba o vaina de semilla, que es una especie de árbol inusual. Hay un árbol de ese tipo en 125 Calle del Canal, que es donde ocurrió el asesinato y donde Danny quemó el cuerpo de Marilyn en el recipiente. Pero la evidencia más contundente sacada del recipiente era también la más pequeña. Pequeños fragmentos de hueso.
Si Todd pudiera probar que eran de la víctima, tendría un caso. Los envió al forense para que los analizara. El forense estaba seguro de que los huesos eran humanos. Sin embargo, yo quería que los viera un antropólogo forense de primera. Contactó a Doug Owsley, de la institución Smithsonian en Washington, D.C. Owsley tiene una reputación internacional para identificar restos humanos. No era la primera vez que Owsley trabajaba en la oficina del forense del condado de Summit. Unos años antes, les ayudó a analizar los restos de la primera víctima de Jeffrey Dahmer. Hemos tenido casos de desmembramiento donde cortan partes del cuerpo y las colocan en diferentes lugares. Hemos tenido casos en los que han usado ácidos corrosivos y desfiguración del cuerpo para tratar de hacer irreconocible a la persona. Todos indican algo sobre el individuo que está detrás de ese proceso y todos dejan diferentes tipos de evidencias. En el caso de Marilyn Garland, Owsley estaba raspando literalmente el fondo del recipiente. La evidencia contenía en 2.9 gramos de fragmentos de hueso, aproximadamente el peso de 3 sujetapapeles. También tenía 3 pequeños fragmentos de esmalte dental. Todos habían sido incinerados durante 2 días. Fueron encogidos y distorsionados en el proceso. ¿Podría Owsley encontrarle sentido a las pequeñas astillas? El científico forense Doug Owsley enfrentó muchos desafíos en su trabajo sobre el asesinato de Marilyn Garland. La primera fue confirmar si los fragmentos de hueso del recipiente metálico eran humanos. En este caso tuvimos mucha suerte porque uno de los fragmentos que se conservaron fue el hueso del dedo. Y si lo piensas, los animales tienen una estructura ósea muy diferente en los pies y las manos. Piensa en una pezuña, por ejemplo, o cómo es la pata de un perro. Es muy diferente de lo que vemos en el ser humano. Y no tenemos un hueso completo, solamente la mitad, pero es suficiente para que podamos observarlo y decir que se trata de morfología humana. La siguiente tarea de Owsley fue más desalentadora. ¿Podría saber si estos son los restos de Marilyn Garland? Con las quemaduras, se requiere más tiempo para analizar y saber exactamente lo que estás observando, pero aún así, con los fragmentos de hueso, los esqueletos masculinos tienden a ser más grandes. Los huesos femeninos tienden a ser más pequeños en promedio, y así que cuando se quema el tamaño, que es el resultado de ese proceso, aún indica algo sobre el sexo. Señalará algo sobre la edad. Por lo tanto, hará que la identificación sea mucho más difícil, más lenta y quizás más tediosa, pero habrá mucha evidencia ahí. Al principio del proceso de identificación, Owsley no sabía nada sobre las características físicas de la víctima. Así es como prefiere trabajar en un caso. La circunstancia ideal es a menudo no saber mucho al respecto. Es mejor estar un poco a oscuras en ese tipo de cosas. Dejar que los huesos te hablen en términos de lo que señalan, decir cuál es la evidencia en base a ellos. De los restos, Owsley identificó 2 fragmentos de costillas. La más grande era de media pulgada de largo. Podía decir que uno venía cerca del esternón, tal vez de la 4ª o 5ª costilla. Proporcionó la clave para desvelar secretos sobre el cuerpo del que procedía. A medida que envejecemos, los extremos redondeados de nuestros huesos toman forma de copa. El extremo ahuecado de la costilla sugería que la persona tenía entre 24 y 40 años de edad. Tenía 3.4 milímetros de espesor por 13 milímetros de ancho. Owsley lo consideró pequeño, incluso después de asumir que se redujo hasta un 25% en el incendio. No se puede apostar todo a un trozo de hueso de ese tamaño, pero puedes dar un giro y decir en términos de probabilidad, en términos de datos comparativos, que quizás se trate de una persona muy pequeña. El tamaño sugería que la víctima era una mujer o un hombre pequeño. Para determinar qué era, comparó la altura y el grosor del hueso con una tabla estándar de medidas de las costillas. En las mujeres, la 5ª costilla tiene un ancho promedio de 4.64 milímetros. La 5ª costilla de los hombres es de 6.78 o 6.8 milímetros, así que es mucho más grande en términos de grosor. Lo mejor que puedes hacer cuando trabajas es tratar de caracterizar toda la caja torácica de los valores masculinos y femeninos. Con este hueso, la respuesta era clara.
Para todos los estándares, la persona de la que vino era pequeña, muy probablemente una mujer. Los huesos le habían indicado todo lo que podían. Era hora de mirar los fragmentos de dientes. Owsley solo tenía 3 de ellos. Eran más pequeños que trozos de esmalte. Al examinar el grosor del esmalte, Owsley pudo comprobar que se trataba de dientes adultos. Su forma sugería su posición aproximada en la boca de la víctima. Tenían surcos reveladores que sugerían un trabajo dental, pero no era suficiente. Necesitaba ayuda de alta tecnología para exponer rastros de empastes dentales. Entonces podría compararlos con los registros dentales de Garland. Owsley envió los dientes al Laboratorio Analítico de Conservación del Smithsonian. Allí se sometieron a un proceso llamado espectroscopia de dispersión de energía o EDS. La mayoría de los empastes dentales son una combinación de plata, estaño, mercurio y cobre. Se funden en el calor de un incendio dejando huellas invisibles. La EDS los saca a la luz. El fragmento de diente se introduce en la cámara. Luego se extrae el aire creando un vacío. Un haz de electrones bombardea la muestra. Se puede apuntar con mucha precisión. El EDS proporciona una imagen en 3D para que el operador sepa hacia dónde dirigir el haz. La corriente de energía excita los electrones de la muestra, haciendo que algunos de ellos vuelen. Algunos elementos emiten más electrones, otros producen menos. Al medir los electrones que salen de la muestra, el EDS determina de qué elementos está hecho. Los resultados se presentan en forma de gráficos de picos y valles. Cada pico representa un elemento diferente. Su altura corresponde a la cantidad del elemento en la muestra. La gráfica fue impresa y entregada a Owsley para que la analizara. Este es el área del fragmento 1 de la superficie del diente que estamos escaneando. Puedes escoger el pico para el calcio, el pico para el fósforo. Esos son esmaltes de dientes normales. De eso debería estar compuesto el esmalte dental. Ahora tenemos un pico de estaño, lo que indica la presencia de ese material en la superficie del diente. El EDS mostró que 2 de los fragmentos tenían rastros de cobre y los 3 tenían rastros de estaño. Debido a que los metales se encontraron solo en partes específicas de los dientes, Owsley concluyó que eran restos de empastes y no por contaminación del recipiente metálico. Ya había determinado por su forma que tenían fragmentos de premolares. Ahora sabía que todos tenían empastes. Con esta información estaba listo para comparar sus hallazgos con los registros dentales de Marilyn Garland. Trabajé con un dentista y descubrí qué dientes había perdido en la vida, qué dientes tenían empastes, qué tipo de empastes eran, y preparamos una tabla dental. Y esta es una base para la comparación con los fragmentos dentales que tenemos. La mayoría de los premolares de Marilyn Garland tenían empastes, así que el hecho de que todos los fragmentos también tuvieran ese material era consistente con sus registros dentales. Nunca podría decir que fue absolutamente este o aquel diente, pero podría decir que ella en vida tenía esa dentadura. 7 de esos 8 dientes tenían empastes. Tengo 3 fragmentos de esos dientes. Todos tienen empastes, así que hay una consistencia allí. Es un punto que parece apoyar esta asociación. Así que es un poco de evidencia. Esos pedazos de evidencia se sumaron para crear un retrato de una víctima que era alarmantemente similar a Marilyn Garland. Marilyn Garland, de 35 años de edad, 1,57 m de altura y 52 kilogramos de peso. Obviamente no podían decir que era ella, pero él dijo que era una mujer pequeña, posiblemente blanca, de entre 25 y 35 años. Eso lo redujo, lo cual me sorprendió al encontrar restos carbonizados. Tenía que verlos y examinarlos para obtener tanta información de ellos. Eso fue realmente sorprendente. En espera de juicio, Danny King se enteró de que había dejado suficientes pruebas para que los científicos estuvieran tan cerca de identificar a Marilyn Garland. Conmocionado por las noticias, cometió un error más. Danny King confesó por segunda vez.
En esta ocasión, a un preso en la cárcel del condado de Summit, y el recluso terminó relatándonos la historia. Inclusive, le dijo dónde se había deshecho del arma. King admitió haber escondido el arma en una alcantarilla detrás de un restaurante. El detective Todd condujo hasta el lugar y lo encontró inmediatamente. La policía tenía todo lo que necesitaba: las confesiones, el cañón quemado, el arma. Y Doug Owsley convirtió un puñado de huesos astillados en evidencia sólida como una roca. He estado involucrado en varios casos de búsqueda de personas desaparecidas. En ocasiones tienes la corazonada que esa persona está muerta. Pueden incluso tener pruebas sólidas de quién está detrás de esto, pero sin la recuperación de ese cuerpo y sin esa evidencia física, aún se podría ir a juicio, pero sería mucho más complicado. Se necesita mucha evidencia física. Y un esqueleto o un cuerpo es algo crítico. Danny King fue encontrado culpable de asesinato. Fue condenado a 21 años de prisión. Generaciones de asesinos han confiado en el fuego para ocultar sus crímenes. Pero siempre queda algún pequeño detalle para aquellos que saben qué buscar. En Tennessee, los investigadores dependían de huesos quemados para adivinar no solo la identidad de un hombre muerto, sino también las extrañas circunstancias de su muerte. El 15 de enero de 1981, una casa en Kingsport, Tennessee, se quemó hasta los cimientos, antes de que los bomberos pudieran salvarla. Al dueño, James Griswold, no lo habían visto hasta el incendio. Nadie pensó que estaba allí, debido a que él pasó gran parte del tiempo en Virginia. Entonces el detective James Moffitt de la policía de Kingsport recibió una llamada de la madre de Griswold en Virginia. Estaba preocupada porque no había sabido nada de su hijo en varios días. Moffitt olía a problemas. Sabía que Griswold había contratado a un empleado de mantenimiento llamado Stephen Leon Williams para renovar la casa. Williams no era un ciudadano modelo. Conocí a Stephen Leon Williams y lo estaba investigando por unos robos. Sabía que el señor Williams vivía con el señor Griswold en el condado de Hawkins. Hablé con el señor Griswold una semana antes que su casa se quemara por Leon. El departamento de bomberos no buscó un cadáver una vez que se apagó el incendio. Pero después de escuchar a la madre de Griswold, Moffitt comenzó a sospechar algo más que un incendio en una casa. Si Griswold estaba en la casa cuando se quemó, sus restos aún estarían allí. Moffitt necesitaría un experto para determinar si la muerte de Griswold fue un accidente o un asesinato. Llamó al antropólogo forense estatal William Bass. Es un caso interesante debido a que en muchas de las casas que se han quemado, el departamento de bomberos ha estado ahí. Mucha gente ha caminado por el área. Este fue uno de los pocos casos en los que nadie había entrado en la casa. Llegamos ahí, el lugar se había quemado y no había huellas de pisadas, así que fuimos los primeros en entrar. El buen estado del lugar aseguró a Bass que cualquier signo de juego sucio seguiría presente. Moffitt señaló la ubicación de los dormitorios, la cocina y la sala de estar, para que Bass pudiera orientarse. Como en cualquier excavación arqueológica, él y su equipo examinaron cuidadosamente los escombros con paletas y pinceles. Movían un ladrillo a la vez, buscando los restos más importantes. Poco más de una hora después de comenzar, Bass encontró en el suelo del sótano de concreto algunos huesos humanos de la parte inferior de la pierna. Al poco tiempo, los huesos dispersos comenzaron a salir entre los escombros, y con ellos comenzó a surgir una horrible historia. El cuerpo había estado acostado boca arriba, pero las piernas estaban sobre el cuerpo como si estuviese acostado y tomara sus pies y los alara hacia arriba, hasta la cabeza. Sin embargo, no había cabeza. La víctima estaba separada por debajo de los hombros, y las mitades superior e inferior del esqueleto estaban 3,5 metros de distancia. Eso no fue del todo inusual. Un esqueleto se puede desarmar si la víctima se ha caído por el suelo. En este caso, se ha rodado por las escaleras del sótano,
Pero Buzz sabía que eso no había sucedido aquí. Si el cuerpo se hubiera caído, habría encontrado escombros entre el esqueleto y el concreto. Buzz no encontró escombros. De hecho, la víctima estaba fusionada con el suelo. Es como tomar un pedazo de carne y ponerlo en una sartén caliente. La carne se quemará en la superficie. En este caso, las grasas que se agotaron eran tan calientes que literalmente se solidificaron con lo que quedaba de ropa, que no era mucho. Así que tuvimos que frotar la ropa y no había restos entre el suelo y los huesos. La condición de la ropa le dijo a Buzz que la víctima estaba en el sótano cuando comenzó el incendio. Si el cuerpo no cayó de una altura, Buzz solo conocía otra forma de explicar cómo se dispersaron los huesos. Una explosión. Los informes de los vecinos confirmaron la conclusión de Buzz. Escucharon una explosión poco antes del incendio. A juzgar por la forma en que la parte superior del torso estaba separada, Buzz supuso que el centro de la explosión estaba en el pecho de la víctima. Podría haber sido un extraño accidente. Pero Buzz encontró otra pista. Los restos aplastados de una bala gastada yacían en el suelo del sótano, justo debajo del corazón de la víctima. Buzz podría decir por la forma del hongo de la bala que ésta había viajado a través de la víctima y colisionado contra el concreto. A primera vista parecía un homicidio. Pero los casos de homicidio se ganan con hechos concretos, no con especulaciones. Para probar el asesinato necesitaba evidencia que pudiera recolectar. En su laboratorio de la Universidad de Tennessee, Buzz se ha burlado de la verdad de innumerables restos humanos. Aquí miró más de cerca los huesos extraídos de la casa de Griswold. Él trataría de determinar qué eventos causaron la destrucción de una casa y la muerte de una persona. Con los restos quemados no siempre es fácil. Cuando un cuerpo se quema, gran parte de él se destruye. Los brazos y las piernas se separan. El líquido en la cabeza se convierte en vapor y rompe el cráneo. A medida que los huesos se queman, conservan su forma, pero se encogen hasta un 33%, dependiendo de la temperatura del fuego, el tiempo que estuvieron expuestos a él y los huesos que eran. El fuego los vuelve frágiles, se rompen mientras se queman, y pueden desmoronarse si se tocan o se mueven después. Recolectar un esqueleto completo es casi imposible. Como la incineración desfigura los huesos, es una forma común de ocultar la causa de la muerte. Los investigadores deben aprender a distinguir las sutiles diferencias entre el daño causado por el fuego y el daño causado por un arma homicida. Buzz demuestra que incluso una bala en la cabeza puede pasar desapercibida, a menos que el investigador forense sepa cómo encontrarla. Todas estas piezas estaban juntas en los escombros. De hecho, hicimos una radiografía de esto y hay poco plomo flexible en la parte inferior, lo que indica que a este individuo le dispararon. No todos pueden determinar dónde le dispararon. Así que tomamos el cráneo y juntamos todas estas piezas y eso indica que le dispararon justo aquí. Joan Bennett, una estudiante del Dr. Buzz, espera encontrar una manera más eficiente de reconocer las lesiones no causadas por el fuego. En su investigación experimenta con restos óseos de cerdos. Primero los daña para simular juego sucio. Luego los quema para ver cómo cambian. Diseñamos varios eventos traumáticos diferentes para tratar el trauma que los antropólogos reconocen. Bennett y otros estudiantes graduados vieron, golpearon y apuñalaron una variedad de huesos de cerdo. Los huesos son fotografiados, radiografiados y dibujados para registrar cada matiz del daño. Una vez que los huesos han sido catalogados, los estudiantes los queman. Si tienen suerte, usan una casa programada para ser incendiada para el entrenamiento de incendio. El objetivo es simular lo más cerca posible una situación del mundo real. Después que se despeja el humo, los estudiantes recogen entre los escombros
todos los fragmentos de huesos que puedan encontrar. Los llevan al laboratorio y los examinan para ver si pueden detectar las marcas que hicieron. Las marcas hechas por un bisturí sobrevivieron al fuego sin ningún problema. Las finas estrías del bisturí se pueden ver incluso a simple vista. Las marcas hechas por el martillo son menos fáciles de discernir. Bennett acaba de empezar su investigación. A medida que ella y sus colegas experimentan con una muestra más amplia de huesos, se siente confiada de que ellos elaborarán algunas pautas que los investigadores forenses puedan utilizar en el futuro. Con los restos en su laboratorio, Bass reconstruyó los lamentables sucesos que ocurrieron en la casa de James Griswold. La bala aplastada y los huesos dispersos sugerían asesinato. El color de los huesos lo respalda. A medida que los huesos se calientan, su color cambia. Los investigadores forenses dependen de eso para estimar la temperatura del incendio. Especialmente las llamas calientes sugieren que se usó un acelerante, como la gasolina. Eso significa incendio provocado. A unos 285 grados Celsius, los huesos se tornan de color rojizo o marrón grisáceo. Entre 520 y 650 grados se vuelven negros. A más de 650 grados, toda la materia orgánica se quema, dejando una cáscara blanca de calcio. Los restos de la casa de Griswold eran blancos. Deben haberse quemado a unos 1100 grados, lo que indica el uso de un acelerante. Bass concluyó que el fuego fue provocado deliberadamente. Ahora Bass estaba seguro de que podía probar el homicidio. Los restos quemados le dijeron que la víctima fue asesinada a tiros. El cuerpo voló en pedazos y la casa se incendió para ocultar el crimen. Pero ¿quién era la víctima? Aunque estaba razonablemente seguro de que era James Griswold, Bass tenía que demostrarlo más allá de toda duda razonable. Sin nombrar a la víctima, Moffitt no podía atrapar a su asesino. Para identificar a la víctima, Bass examinó primero las costuras del cráneo, llamadas suturas. Se cierran lentamente a medida que envejecemos y desaparecen a los 40 años. Dentro del cráneo de la víctima, las suturas habían desaparecido. Por fuera, ellas también habían desaparecido casi por completo. Esto indicaría que no tenía 18 años, sino que tenía al menos 30 o tal vez un poco más. La edad se puede determinar de otra manera, mirando las superficies articulares de los huesos. A medida que las personas envejecen, el cuerpo deposita más hueso alrededor de las articulaciones, causando una condición llamada reborde óseo artrítico. Comienza a finales de los años 20 o a principios de los 30 y aumenta con la edad. El reborde óseo era consistente con alguien de unos 30 años. James Griswold tenía 38. Bass luego examinó la protuberancia occipital externa, la protuberancia en la parte posterior de la cabeza, para determinar el sexo de la víctima. La estructura es más grande en los hombres que en las mujeres. Para Bass no había duda que la víctima era un hombre. Este es uno de los mejores casos que he visto. Este es un clásico del libro de texto. Es una protuberancia occipital externa que indicaría que este individuo era un hombre. Así que con esta pequeña pieza no solo se puede obtener sexo, sino también la edad. A partir de la evidencia, Bass determinó que la víctima era un hombre blanco de unos 30 años. Una descripción que concuerda con la de James Griswold, pero no lo suficientemente cercana como para sostenerla en la corte. Para confirmarlo, Bass confió en los registros dentales de Griswold. Tenía este diente con este empaste que quedó adherido al mismo después del incendio. Así que le preguntamos a la policía si podían solicitarle a la familia un registro dental de él, y así fue. La familia nos suministró los registros dentales. Bass comparó la estructura del diente y la forma de la raíz con los registros dentales de Griswold y pudo hacer su conclusión final. Este era el esqueleto de James Griswold. Los dientes proporcionaron a Bass una forma rápida y fácil de hacer una identificación difícil. Pero era importante que primero intentara hacer la identificación usando los huesos. De lo contrario, no tendría forma de saber si más de una víctima fue enterrada entre los escombros. Si los huesos y los dientes sugieren la misma persona,
Bass puede estar seguro que solo una víctima fue enterrada allí. Esa persona era James Griswold. Basado en esta información, el detective Moffitt tenía un caso contra Leon Williams. Fue reforzada por el descubrimiento que Williams había robado el camión de James Griswold y falsificado sus cheques. Ante las pruebas, Leon Williams confesó. En su relato confirmó la cuidadosa reconstrucción del crimen de Bass. Disparó a James Griswold en el sótano. Echó gasolina por toda la casa. Ató un explosivo a la víctima. Y cuando estalló, prendió fuego a la casa. Por su crimen, Leon Williams fue sentenciado a cadena perpetua. Si no destruyes la evidencia, si no alquilas una excavadora y limpias todo o algo así, la evidencia estará ahí, si sabes qué buscar. Tomó un tiempo, pero pudimos reconstruir los eventos que ocurrieron en este caso exactamente de la misma manera en que el individuo que fue acusado y condenado confesó lo que sucedió. William Bass desenmascaró a un asesino que hizo todo lo posible para ocultar su crimen. En otro lugar, un hombre hizo todo lo posible para traer los huesos de su hermano desaparecido de Guatemala. Guatemala, 1985. Un país atrapado en una guerra civil entre el gobierno y las guerrillas comunistas. En las aldeas periféricas, el gobierno nombra a patrulleros y una milicia armada formada por civiles. Todos deben servir un día a la semana. El gobierno proporciona armas, pero no entrenamiento. Da instrucciones a la milicia para que patrulle en busca de rebeldes comunistas, pero nadie busca a la milicia. Para los jóvenes periodistas, 1985 fue un momento emocionante y peligroso para estar en Guatemala. El periodista estadounidense independiente Nick Blake y el fotógrafo Griffith Davis subestimaron ese peligro. En su búsqueda de una historia, se dirigieron a una parte remota del país y desaparecieron. Randy, el hermano de Nick Blake, hizo todo lo que pudo para descubrir lo que sucedió. Mi hermano desapareció en 1985. Había estado haciendo solicitudes para el Departamento de Estado y para otras 4 o 5 agencias federales que estarían en posición de saber cosas como la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional y otras desde 1987. Randy Blake solo encontró callejones sin salida. Luego, 1 año y medio después de su búsqueda, escuchó una historia no confirmada de un maestro estadounidense en una aldea de Guatemala. Iba a fiestas con ellos, los conocía y hablaban de los norteamericanos que fueron asesinados por la patrulla civil. Al juntar los detalles, el maestro creía que la patrulla civil disparó a los periodistas en 1985. Un barranco se convirtió en su tumba improvisada. La familia Blake mantuvo la presión sobre los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala para encontrar a Nick. Para ocultar el crimen, la patrulla civil recuperó los esqueletos y los quemaron en una hoguera. Las llamas rompieron y destrozaron los huesos de todo reconocimiento. O al menos eso fue lo que pensaron los patrulleros. Pero la familia de Blake insistió. Los patrulleros fueron presionados para que enviaran los restos a los Estados Unidos. Llegaron en 1990, pero un análisis reveló el engaño. El baúl no contenía restos humanos. Convencidos de que habían descubierto un encubrimiento, los Blake y las autoridades estadounidenses exigieron la verdad. Felipe Alba, el comandante regional de la patrulla civil guatemalteca, se negó a hablar sobre el incidente hasta que los Blake ofrecieron un incentivo. Le iban a ofrecer una recompensa de $10,000, pero se le iba a pagar en asignaciones mientras realizaba el trabajo.
Atraídos por la oferta, Alba aceptó enviar los restos verdaderos a Estados Unidos, siempre y cuando la familia prometiera no procesarlos. Desenterraron parcialmente los restos y los enviaron en 2 cajas. Cosas muy curiosas. Eran básicamente pequeños ataúdes, cajas de pino cuadradas que estaban forradas de terciopelo. Lo más extraño es que había suciedad y pequeñas astillas de hueso por todas partes. Eran los restos de mi hermano y su amigo. El sombrío regreso a casa ocurrió sin ceremonia en un muelle de carga detrás de la institución Smithsonian en Washington, D.C. Los restos sin marcar habían viajado más de 5,000 millas para llegar allí. Navegando a través de un laberinto de engaños y mentiras. Pero había más trabajo antes de que los Blake pudieran velar a sus seres queridos y hallar el final que buscaban. Esta vez tenían que estar seguros de que los huesos de las cajas eran realmente de Nick y Griffith. Para la delicada tarea de identificar los restos, pusieron sus esperanzas en el antropólogo forense Doug Owsley. Cuando llegaron las cajas, se les hizo una radiografía para ver si requerían un manejo especial para evitar daños. No contenían sorpresas. Solo era tierra, cenizas, raíces y trozos de huesos. Entonces Owsley y su equipo ordenaron los huesos. Inmediatamente fue evidente que los restos eran humanos. También encontraron piezas duplicadas de colores diferentes. Owsley estaba seguro de que eran los restos de 2 personas. De 68 kilogramos de suciedad y escombros, recuperaron cerca de 2 libras de huesos incinerados. El más grande de los 1,600 fragmentos tenía menos de 8 centímetros de largo. Pero Owsley fue afortunado. Algunos de los fragmentos procedían de la protuberancia occipital de la parte posterior del cráneo. El gran tamaño de los especímenes indicaba que ambos eran hombres, pero podrían haber sido cualquiera de los 2 hombres. Luego encontró un trozo de hueso del tamaño de una moneda de 5 centavos que marcó la diferencia. Era un fragmento que encaja en la frente y forma una cresta para los senos paranasales dentro del cráneo. Se llama cresta frontal. Esta es una configuración inusual de la cresta frontal. Normalmente se trata de una cresta sólida y prominente, pero en un pequeño porcentaje de la población se obtiene una doble morfología de cresta como esa. Así que teníamos esta pieza y basándome en eso, tuve el microfilm de una radiografía que fue tomada sobre Griffith Davis. Owsley comparó la cresta con una radiografía de la cabeza de Davis tomada después de un accidente automovilístico. La inusual estructura del fragmento de hueso proveniente de Guatemala coincide con la de los rayos X. ¿Pero eso prueba que el fragmento pertenece al cráneo de Davis? No, a menos que Owsley pudiera probar primero que su estructura era realmente rara. Para ver con qué frecuencia la estructura de la cresta cambia en la población general, Owsley se refirió a un grupo de esqueletos conocidos como la colección Terry. Más de 1,600 esqueletos de la colección Terry fueron donados para la investigación médica desde la década de 1920 hasta la década de 1940. Representan una muestra representativa de la población. La historia clínica de cada individuo es parte del registro. Owsley utilizó la colección Terry para ver qué porcentaje de la población compartía la estructura de la cresta frontal de Davis. Si solo unas pocas personas tuvieran esa configuración ósea, y si fuera compartida por la muestra enviada de Guatemala y Davis, entonces Owsley podría concluir razonablemente que los huesos podrían pertenecer a Davis. Bien, esta es una bóveda craneal de la colección Terry. Lo que esto es, entonces, una cresta prominente ocurre en el 88% de los hombres blancos. Ahora, en contraste, está el otro tipo, que es el que vemos en el cráneo de Griffith Davis, y esto ocurre el 9% de las veces.
Davis y los restos recibidos de Guatemala compartían el mismo rasgo anatómico. Owsley confiaba en que los fragmentos del cráneo podrían pertenecer a Davis. Pero los huesos restantes eran de Nick Blake. La muestra limitada permitió a Owsley realizar solo una prueba más: determinar la edad relativa de los cuerpos. Para ello se apoyó en las suturas de los cráneos. En el espécimen que Owsley creía que era Griffith Davis, las suturas mostraron un cierre avanzado, lo que sugiere un hombre de unos 30 años. Las suturas de los otros restos aún estaban abiertas, lo que indica que era un hombre más joven. Eso ayuda a diferenciar a los dos hombres. La diferencia de edad era de 11 años aproximadamente. Esto me ayudó a determinar que se trata de la persona mayor. En el momento de su muerte, Griffith Davis tenía 38 años. Nick Blake tenía 27 años. El cálculo de Owsley era correcto. Para Randy Blake, la identificación de Owsley fue alentadora, pero persistentemente inconclusa. Si estos huesos eran realmente los restos de su hermano, necesitaba estar absolutamente seguro. Mientras persistiera una sombra de duda, los Blake no podían abandonar su búsqueda. Pero Owsley había llegado a su límite. No podía ir más allá sin más restos. Nos dijimos, es probable que sea Nick, pero demonios, queremos llegar a ese sitio y comprobar definitivamente que es Nick. Vamos, viajemos para allá. Ir a Guatemala era la única opción que tenían los Blake si querían honrar a su hermano. Pero Owsley tuvo que acompañarlos. Solo él podía proporcionar la seguridad por la que los Blake habían esperado tanto tiempo. Juntos recorrerían los últimos pasos de Nicholas Blake y Griffith Davis. Con la ayuda del antropólogo forense Doug Owsley, Randy Blake sintió que estaba cerca de encontrar a su hermano. Sabía que la única forma de reclamar los restos de Nick era recuperándolos él mismo. Randy, su hermano Sam, Owsley y un colega hicieron el viaje a Guatemala en junio de 1992. Allí se reunieron con el comandante de la Patrulla Civil Regional, Felipe Alba. Los llevó a la remota ubicación de los restos en las montañas, pero Owsley no se lo creyó. Tomé mi paleta y excavé un poco, perforé unos 15 centímetros y me acerqué y les dije, este es el sitio equivocado. Les dije que no había suficiente ceniza, no había fragmentos de hueso, no había nada, ni la tierra roja que estaba buscando, la misma que vi en los 2 contenedores hace un par de meses, y no había raíces ni nada de eso. Entonces, tímidamente, el ayudante de Alba metió la mano debajo de un tronco y sacó una bolsa de plástico verde que contenía un puñado de fragmentos de huesos humanos y algo de tierra. Y en estas 8 onzas de tierra tiene el color correcto, tiene el carbón, tiene fragmentos de raíces, y les dije que ese era el sitio correcto. El asistente les dijo que estos eran los últimos restos. Los estadounidenses exigieron ver de dónde venían. Volvimos a nuestro pequeño hotel en Nava. Básicamente interrogamos a Felipe durante 3 horas esa noche con un coronel guatemalteco, el agregado de defensa de la Embajada de Estados Unidos, el coronel del Ejército de Estados Unidos, Sam y yo, y un par de personas más en la habitación. Le dijimos, nos mentiste. Bajo coacción, Felipe Alba aceptó llevar al equipo a un lugar que juró que era la ubicación real de los restos. Cuando llegaron 2 días después, Owsley lo miró con ojos escépticos. Pero funcionó y pudimos ver la hendidura donde se había extraído la tierra. Una de las cosas que encontramos era de metal y era parte de la pieza, de las gafas, y era parte del marco, que era circular. Fue una de las cosas que recogimos primero. Uno de los hermanos de este hombre dijo que se parece a sus gafas. Así que sabíamos que estábamos en un lugar muy importante. Ahora seguro de que estaban en el lugar correcto, el equipo recogió todo lo que pudieron y se fueron a casa. Estaba hecho a la medida para Doc Owsley. Ya sabes, fue tan perfecto para él. Tuvimos tanta suerte de tenerlo en ese día, porque claramente se planeó un engaño. Estaba a punto de funcionar. Él lo descubrió y lo desenmascaró.
Entre los huesos que Doug Owsley llevaba consigo había fragmentos de una mandíbula rota. Todavía tenía algunos de los dientes y todas las raíces. Le permitirían hacer una comparación directa con los registros dentales de Blake. Y por los registros dentales que teníamos de él en vida, sabíamos que había impactado en los terceros molares. Y entraban en un ángulo en el que el tercer molar había chocado con el segundo y se había quedado encerrado. Lo que realmente había hecho era usar un contacto o una faceta de desgaste en el lado del segundo molar y tenía una raíz muy distintiva asociada a ella. Por la forma de los dientes y las raíces, Owsley pudo identificar positivamente a Nick Blake. Para la familia Blake, marcó el final de una dura prueba emocional. Ahora podrían llorar la pérdida de Nick y darle un entierro apropiado a sus restos. Significaba todo repatriar sus restos y darle santa sepultura. Eso fue lo que hicimos. No se habían recuperado suficientes restos de Blake o Davis para confirmar que les dispararon. Para los Blake y los Davis, eso ya no era importante. Traer a Nick y Griffith a casa fue suficiente. De las cenizas del asesinato surgen pistas persistentes, transformadas pero nunca borradas. A medida que los científicos aprenden a leer su significado, pueden restaurar lo que el fuego se ha llevado. Y al hacerlo, encontrar a un ser querido o atrapar a un asesino.